Está a cargo de la profesora Catriona Steele. Ella es científica clínica que trabaja en el área de la deglución y sus trastornos. Tiene experiencia como patóloga médica del habla y el lenguaje. Es directora del Laboratorio de Investigación de Rehabilitación de Deglución en el Instituto de Investigación Kite, Instituto de Rehabilitación de Toronto, Red de Salud de la Universidad. Es profesora en el Departamento de Patología del Habla y el Lenguaje de la Universidad de Toronto. A su vez, es editora asociada de la revista Dysphagia y miembro del consejo editorial de la revista Journal of Texture Studies. También es miembro de la Junta Directiva de la Iniciativa Internacional de Estandarización de la Dieta de Disfagia, ITSI, y miembro actual de la Junta de la DRS, Sociedad de Investigación de Disfagia. Modera la doctora Renata Mancopes. La doctora Renata Mancopes recibió su formación como fonoaudióloga en Brasil y trabajó clínicamente durante más de 20 años. Antes de mudarse a Toronto, trabajó como profesora en la Universidad Federal de Santa María, enseñando en el área de deglución y disfagia. Supervisó a estudiantes de maestría y doctorado y también realizó investigaciones. Actualmente trabaja como becaria postdoctoral en el Still Swallowing Lab. Tiene un interés especial en la deglución y los trastornos deglutorios en personas con enfermedades pulmonares. Good afternoon, everyone. I would like to begin by thanking the organizing committee for the invitation to speak at this Congress. I wish I could be with you in person, but I am grateful that technology allows us to interact in this way. First, I do have a few disclosures as shown on this slide. Let me start with just a few words of introduction. While you are at the end of spring in Argentina, we are about to begin winter here in Toronto, which is Canada's largest city. My lab is located at the Kite Research Institute, which is the research arm of the Toronto Rehabilitation Institute, Canada's largest rehabilitation hospital. We are part of a larger network of hospitals known as the University Health Network, which is affiliated with the University of Toronto. And this is the fabulous team of current trainees and staff in my lab, the Swallowing Rehabilitation Research. A continuación, I have used trabaja como becaria postdoctoral en el Still Swallowing Lab. Tiene un interés especial en la deglución y los trastornos deglutorios en personas con enfermedades pulmonares. Good afternoon, everyone. I would like to begin by thanking Buenas tardes a todos. Quisiera empezar agradeciendo al comité organizador por la invitación a este congreso. Me gustaría estar con ustedes personalmente allí, pero agradezco que la tecnología nos permita interactuar de esta forma. En primer lugar, quiero hacer algunas divulgaciones que ven en pantalla. Bueno, voy a empezar con algunas palabras introductorias. Ustedes están llegando al final de la primavera en Argentina y nosotros empezando el invierno en Toronto, la ciudad más grande de Canadá. Mi laboratorio se encuentra en el Kite Research Institute, que es el brazo de investigación del Instituto de Rehabilitación de Toronto, el hospital de rehabilitación más grande de Canadá. Somos parte de una red grande de hospitales llamada la Red de Salud Hospitalaria, afiliada a la Universidad de Toronto. Y este es el fabuloso equipo de personal y pasantes de mi laboratorio que hacen investigación, donde estudiamos la rehabilitación para deglución y disfagia. Además de mi equipo actual, quiero agradecer a los pasantes
pasados y presentes doctorales que han contribuido al estudio que presento. Se me pidió que hablara de la penetración, aspiración y de los residuos y que describiera específicamente lo que sabemos de la deglución normal. Como sabemos, la disfagia implica dos problemas funcionales primarios: la protección de las vías aéreas y el despeje del bolo. Esos dos problemas. En el tiempo disponible, quiero explicarles qué entendemos de estos problemas hoy día. En primer lugar, quiero definir cada uno y después voy a compartir con ustedes pruebas que describen la frecuencia de estos problemas en personas sanas y también en líquidos espesos y más ligeros. Y también voy a explicarles el impacto de los líquidos espesados en la penetración, aspiración del residuo. Y por último, podemos hablar de las implicancias para la clínica práctica. Y espero que al final me quede tiempo para responder las preguntas que puedan tener y Renata Macobs me va a ayudar con la moderación. Voy a empezar con la penetración, aspiración y la mejora de la seguridad. En esta diapositiva pueden ver la escala de aspiración-penetración en 8 puntos que se usa para describir la gravedad de los eventos durante la deglución. La escala puede desglosarse en distintos niveles y yo usé los colores del semáforo para poder describir qué entendemos clínicamente de la gravedad de estos distintos niveles. Cuando se publicó la escala originalmente, se consideró que el puntaje de 1 era normal, de 2 a 5 eran considerados penetración, donde el material entraba en el vestíbulo laringio y llegaba casi hasta los pliegues vocales. Puntajes de 6 y más tienen que ver con la aspiración y refleja que el material cae por debajo de los pliegues vocales. Como quizás sepan, para cada nivel de profundidad hay 2 puntajes posibles en la escala. El más bajo indica que el material bajó hasta allí, pero después se lo expulsó, que quedó totalmente fuera de la vía aérea o quedó en una posición más arriba en la laringe. Un puntaje más alto significa que el material quedó allí sin ser expulsado. Desde que se creó esta escala, se sugirió que un puntaje de 2, cuando el material entra en el vestíbulo, pero luego se lo expulsa, puede ser algo que se da en personas sanas y que no deberíamos considerarlo anormal. Pero antes de hablar más de la penetración-aspiración, repasemos un poco la deglución sana y les voy a mostrar esta animación. Como pueden ver al comienzo de la deglución, la faringe es una vía para la respiración. En esta imagen, aunque el bolo llena la boca, el paladar blando está por debajo y deja flujo. Y el ingreso a la tráquea por debajo de la laringe también está abierto. Detrás de la laringe, el US o esfínter esofágico superior está cerrado para que no ingrese en el esófago. Cuando el bolo es empujado por la lengua hacia la faringe, el paladar blando se levanta para despejar el paso. Y cuando el bolo viaja hacia la faringe, la información sensorial también viaja por la rama interna del nervio al centro de control nervioso, donde se da el comando de iniciar la deglución. En términos biomecánicos, cuando se activa este comando, la laringe y el hioides se mueven hacia arriba y hacia adelante, lejos del bolo, y la epiglotis cierra el ingreso a la laringe, lo que llamamos vesículo laringio. Esto constituye a la laringe en una vía para la respiración. La integridad y la oportunidad del mecanismo de cierre del vestíbulo laringio es algo a lo que debemos prestarle muchísima atención al evaluar la deglución. Cuando el bolo entra a la vía aérea, lo que llamamos penetración-aspiración,
se refleja una falla en el mecanismo de protección y suele indicar que el vestíbulo laringio, el mecanismo de cierre de este vestíbulo, está incompleto o llegó tarde. Si volvemos a prestar atención a la faringe, esos mismos hechos biomecánicos que ayudan a cerrar el vestíbulo laringio también abren el esfínter esofágico superior y permiten que el bolo entre al esófago. La faringe se cierra detrás del bolo para empujar los residuos a través del ureter. La anomalía en la apertura puede hacer que el bolo quede en la faringe. Cuando quedan residuos en la faringe, puede haber riesgos de aspiración. Cuando se vuelve a abrir la vía aérea para respirar o cuando luego se utiliza para deglutir. En el esófago, el uvus se cierra y la epiglotis vuelve a una posición vertical y devuelve a la faringe a la configuración respiratoria. En el 97 se introdujo la escala de penetración-aspiración. Y es interesante dedicarle unos minutos a conocer más sobre la investigación que hicieron para concebir esta escala. Si van a leer el artículo original, que es algo que les recomiendo, van a saber que se desarrolló la escala usando líquidos delgados de 15 pacientes con disfagia debido a múltiples infartos. Algo que se debe notar acá es que en el conjunto de datos originales, algunas partes de la escala sucedían con más frecuencia que otros. Aunque estos pacientes tenían disfagia, mostraban penetración, aspiración de 1 que no reflejaba invasión en la vía aérea. Solo un tercio estaban subcalificados. Un tercio presentaba penetración temporaria y un tercio había penetración al vestíbulo laringio sin expulsión. En otro 40% de las degluciones. Y ese puntaje de 1, 2 y 3 representa casi las 3/4 partes de los datos. Otra característica que quiero que vean es que los puntajes 4 y 6 eran muy poco frecuentes. Para que recuerden, son puntajes cuando hay expulsión de material por completo de la vía aérea o por debajo de los pliegues vocales hacia el vestíbulo laringio. Entonces nos queda 1/4 de los datos que muestran puntajes de 7 y 8 que reflejan aspiración de material por debajo de los pliegues vocales y se quedan ahí sin expulsión exitosa, lo que consideramos un gran problema cuando lo vemos en nuestros pacientes con disfagia. Hay 2 puntos que quiero mencionar sobre penetración-aspiración en personas con disfagia antes de hablar de la deglución sana. El primero es que una persona con disfagia que aspira puede no mostrar penetración-aspiración con cada deglución. Acá vemos datos de un estudio reciente financiado por Nestlé Health Science, SONAR, donde se hicieron videofluoroscopías de 305 adultos considerados en riesgo de disfagia. Al comienzo del protocolo, los participantes tomaron 6 sorbos del líquido delgado de un vaso. Sabemos que el volumen en promedio era de 12 mililitros. Y en la diapositiva hemos captado los porcentajes de participantes que evidenciaron penetración-aspiración problemática, con un puntaje de 3 y más para cada uno de sus. Fíjense que en el primer bolo, 8% de la muestra mostró un problema, pero el 92% tuvo una deglución segura. Si pasamos al segundo bolo, un nuevo grupo de 7% de la muestra mostró la primera aparición de un evento de penetración-aspiración inquietante. Entonces, el número total de participantes con problemas se aumentó, en este caso, al 15%. En el bolo número 3, 3% más de la muestra tuvo problemas. Y así sucesivamente. Solamente evaluamos 6 bolos, así que no sabemos qué habría pasado de haber seguido, pero estos datos sugieren que al menos 4 bolos con líquido poco denso son necesarios para descartar la penetración-aspiración.
Y esto sugiere que nuestros protocolos de evaluación deben incluir varios conjuntos reiterativos para tener la certeza de identificar correctamente la penetración-aspiración en nuestros pacientes. El segundo punto que quiero resaltar es la aspiración con puntajes de 6, 7 u 8 en la escala de penetración-aspiración. Puede ser menos común de lo que dirían. Recuerdan que en el estudio original solo un 25% de los bolos recopilados mostraban puntajes de esos valores. Y esto es cierto también en otros estudios. Acá vemos la distribución de los puntajes de la escala de penetración-aspiración en todos los bolos del estudio SONAR de Nestlé que mencioné. Y en general, el 82% de los bolos tienen un puntaje de 1 y otro 13% tienen un puntaje de 2. En general, un poco más del 2% de los bolos presentan aspiración con puntajes de 6, 7 y 8. En esta diapositiva vemos datos de otro estudio realizado por mi exalumna de doctorado Ashley Waito con pacientes de LAS o esclerosis lateral. Acá ven que solo el 4% de los bolos tienen puntajes 6, 7 u 8. De hecho, el 70% de los bolos no muestran ninguna penetración-aspiración y 8% muestra penetración temporaria con una calificación de 2. Los puntajes más comunes de inquietud son 3 y 5, lo que indica penetración en el vestíbulo laringio sin expulsión. En esta diapositiva vemos datos de un estudio del Dr. Langmore que mide los efectos de la estimulación electromuscular en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Para poder participar de ese estudio, los pacientes debían tener al menos un evento de penetración-aspiración con un puntaje de 4 o peor en la videofluoroscopía. E incluso con ese requisito ven que la mitad de los bolos del estudio tenían puntajes de 1, 2 o 3. Entonces sabemos que la penetración-aspiración puede ser infrecuente en nuestros pacientes a menos que tengan una disfagia grave. Y sabemos que también debemos recopilar varios bolos para tener la certeza de haber descartado la penetración-aspiración en nuestros pacientes. Pero ¿qué pasa con las personas sanas? Algunos estudios han analizado esta cuestión usando videofluoroscopía. Podemos empezar con el estudio de Duguet y colegas, publicado en 2006. En ese estudio, los autores describieron la frecuencia de penetración en adultos sanos de 20 a 94 años, usando protocolo de videofluoroscopía con tareas de líquidos y sólidos. Pueden leer los resultados principales del estudio. Se vio penetración en 140 de 1.413 degluciones o 9,9% de las degluciones. Todas las penetraciones tuvieron calificación de 2 en la escala de penetración-aspiración, es decir, material que entra en las vías aéreas permanece por encima de las pliegues vocales y se expulsa de la vía aérea. Llegaron a la conclusión de que la penetración laringea es un fenómeno normal. Otro resultado importante es que cuando se da la penetración, no generó ni tos ni aclaramiento de la garganta. Si analizamos en más detalle, vemos que la penetración es más común en unas tareas que en otras. Y acá podemos ver que los índices más altos de penetración se vieron en las tareas de 10 milímetros. Daggett y colegas también hablaron de la penetración de líquidos poco densos en adultos de más de 50 años de edad y con sólidos solamente se ve en la parte de mayor edad de la muestra. En mi laboratorio hicimos varios estudios de deglución de adultos sanos para preguntarnos sobre la penetración, la frecuencia de penetración-aspiración y cómo impactan los líquidos espesos. El primero fue el estudio de Sonia Molfenter en sus estudios doctorales. Recopiló una muestra de 20 adultos jóvenes, 10 hombres, 10 mujeres,
Cada uno se sometió a videofluoroscopía con 5 tareas concentration de thin 20% peso, de vario líquido en 5, 10 y 20 volúmenes, en 5 mililitros, 40% de concentración y con vario espeso. En ese estudio solamente vimos puntajes de 1 y 2. Y como pueden ver en este gráfico, los puntajes de 2 solamente se vieron en el 20% de concentración de tareas poco densas y fueron poco frecuentes. Lo importante, sin embargo, es que aunque vimos penetración en el 10% de las tareas de 10 y 20 milímetros, esos eventos provinieron solamente de 2 de los 20 participantes. Hace poco en mi laboratorio se hizo un proyecto más grande para estudiar 76 adultos sanos de 21 a 82 años y la mitad de la muestra eran hombres y la mitad mujeres. Todos estos participantes se sometieron a videofluoroscopía con consistencia de poco denso a extremadamente denso. Y la mitad de los bolos en cada nivel se prepararon con espesante de almidón y la otra mitad con espesante de goma. Veamos primero los bolos líquidos. Estos datos están actualizados de una publicación anterior con personas de menos de 70 años. Acá, 26 thin liquid bowls. total de bolos, de 226 bolos, y el 85% tuvieron un puntaje de penetración-aspiración de 1, lo que indica ninguna invasión de las vías aéreas. 11% tiene un puntaje de 2 con penetración temporaria en el vestíbulo laringio con expulsión. Y el 3% eran todos eventos de penetración con puntajes de 3, 4 o 5. Y ningún caso de aspiración. Si vemos los mismos datos y preguntamos, en vez de cuántas personas tuvieron un puntaje peor que 2, la respuesta fue 14 o 18% de la muestra. Con puntajes de 3, 4 y 5, solamente en 7 personas o el 9% de los participantes del estudio. En esta diapositiva agregué las demás consistencias y vemos los puntajes de 3 o más que consideramos no seguro. Y acá hubo reducciones significativas en las probabilidades de deglución no segura a mayor consistencia en comparación con la delgada. Y esto es coherente con el patrón que esperábamos ver en pacientes con reducciones en la penetración-aspiración que se ve en las consistencias mayores. Para resumir lo que vimos hasta ahora con respecto a la seguridad de la deglución, la literatura sugiere que la penetración se da con líquidos delgados en personas sanas, pero es algo infrecuente. Y cuando se da, es un evento temporario con expulsión, es decir, que tiene un puntaje de penetración-aspiración de 2. Algunos estudios previos sugerían que la penetración con puntaje de 6, 7 y 8 no se daban en personas sanas. Además, la investigación muestra que el riesgo de invasión de vías aéreas se reduce con líquidos más espesos. Sin embargo, aunque los líquidos más espesos mejoran la seguridad, debemos preguntar si hay alguna desventaja. Sí, hay mayor probabilidad de que queden residuos cuando los líquidos son más espesos. Así que vamos ahora a prestar atención a los residuos y la eficiencia de deglución. Voy a definir la eficiencia afectada cuando hay dificultad para liberar el material en la faringe al esófago con residuos. Y además de hablar de lo normal, quiero también abordar la pregunta de si el residuo aumenta el riesgo de aspiración en las degluciones subsiguientes. Pero empecemos definiendo el residuo faríngeo. Es el material del bolo que queda en la faringe después de la deglución. La ubicación más común para el residuo faríngeo es la valécula frente al epiglotis y los sinos piriformes que están a cada lado de la faringe por debajo de la laringe. Y para que quede claro, cuando hablo de residuos faringios, no me refiero a los residuos orales que quedan en la boca después de tragar
ni a las secreciones salivales agrupadas que quedan en las valículas o en los senos piriformes después de la deglución. Tampoco me refiero al material que entra en la laringe antes de comenzar la deglución, que algunos llaman agrupamiento o derramamiento prematuro. Y tampoco me refiero al material que queda en el vestíbulo laringio después del evento de penetración, aspiración. Una pregunta que tenemos que despejar es si alguna vez es normal que queden residuos. Quizá ustedes piensen que hay comidas que siempre dejan residuos o una película, incluso en personas sanas, quizás como aderezos cremosos o los productos lácteos. Y la respuesta es, en lo que sabemos por la investigación, no. Las personas sanas tragan de una sola vez y no quedan residuos en un solo bolo. Entonces, el residuo, si no es normal, ¿cómo se produce? El residuo puede reflejar una afectación de la eficiencia, es decir, un problema en los eventos fisiológicos que impulsan al bolo por la faringe hacia el esófago. Documentos anteriores sugerían que podíamos analizar en más detalle 4 elementos que podían estar implicados en la propulsión correcta y el despeje del bolo. Primero, Jackie Hinden y los colegas sugieren que cuando los bolos son muy espesos o pegajosos son más proclives a dejar residuos. Número 2, varios estudios remiten a la debilidad de la lengua para que se produzcan residuos. Y estos estudios también sugieren que un mejor residuo puede ser, que se mejora el residuo si se fortalece la lengua. En tercer lugar, la bibliografía sugiere que hay un vínculo entre la deficiencia de construcción faríngea y el residuo. Y cuarto, si hay problemas con el diámetro, la duración de la apertura del esfínter esofágico superior, pueden quedar residuos. Todos estos predictores muestran la asociación máxima en la bibliografía como la constricción faríngea y el residuo. Por ejemplo, estos gráficos de un documento de Ashley Waito y colegas muestran una fuerte correlación entre la constricción y los residuos en las moléculas y los senos piriformes en pacientes con LAS. Este gráfico en el eje Y muestra una escala de cociente normalizado, y lo que nos lleva al tema siguiente, que es cómo medir la gravedad de los residuos. La forma de medirlos es hacer un juicio visual con respecto a la gravedad y a la ubicación. Hay varios ejemplos de este abordaje en la bibliografía a partir de una notación binaria como presencia o ausencia, pasando a escalas de 3 niveles como lo que usa el Dr. Robbins, a escalas de 4 niveles, desde ninguno, leve, moderado y grave, a escalas que captan la cantidad de ubicaciones de residuos en la faringe como el que desarrolló Natalie Rommel. Si bien el juicio visual puede parecer simple, presenta algunas limitaciones. En primer lugar, carece de precisión y es difícil calibrar el juicio entre un médico y otro, porque el residuo puede estar entre dos categorías, por ejemplo, entre leve y moderado. Muchas de estas escalas se basan en estimaciones del porcentaje de bolo que queda en la faringe o de cuánto espacio en la faringe puede quedar ocupado. Y quizás lo más grave es que estos juicios pueden no ser sensibles al cambio clínico pertinente. Pensemos, por ejemplo, la escala de 3 niveles que usó Joan Robbins, de ninguno a una película y un poco más de película. Vamos a ilustrarlo con la analogía de un líquido que llena el vaso. El vaso representa un paciente con mucho residuo al comienzo del tratamiento. Después de varias semanas de tratamiento, el residuo cayó, con lo cual queda la mitad de lo que habíamos visto en el comienzo. Esto puede ser bastante significativo desde la perspectiva clínica, pero en una escala de ninguno, poco o un poco, hay que elegir entre más crudo
poco. Para que la escala refleje mejora, el paciente debe tener una reducción más sustancial de los residuos para que se pueda considerar un poco. En cuanto a la precisión, algunas escalas visuales les asignan números a la gravedad. Por ejemplo, la de Eisenhower. Pero estudios de nuestro laboratorio muestran que cuando estas estimaciones se comparan con mediciones por píxeles, incluso los bien calibrados, un 16% de las veces quedaban subestimados, un 13% estaban sobreestimados el 21% de las veces. Si quieren medir con precisión los residuos, pueden usar herramientas de rastreo por píxel, que es como usar Photoshop para editar una foto. Hay diversos software que permiten hacerlo. En mi laboratorio usamos un freeware que se llama ImageJ. Una vez que tienen el software adecuado, pueden hacer el rastreo al final de la deglución y después determinar el cociente de esa superficie de residuos con la escala de referencia. En el laboratorio usamos el cuadrado de C2A4 y el residuo se expresa como porcentaje de esa superficie. En este ejemplo, el residuo amarillo en la molécula ocupa 2,7% de la zona de referencia C24 al cuadrado. El residuo de los senos piriformes en color turquesa ocupa el 1,9% de la misma zona de referencia. La escala de cociente de residuo normalizado debe tomarse de los senos piriformes y de las moléculas, pero otras mediciones permiten que se puedan sumar los residuos de otras áreas para tener una medición total. So let's get back to residue in healthy swallow. Volvamos a los residuos y la deglución sana con dos preguntas más. Primero, ¿cuánto residuo es normal en personas sanas con líquidos poco densos? Y después, si con líquidos más espesos, tenemos que esperar que haya más residuos. En mi laboratorio se publicó este artículo, Reference Values for valores de referencia para deglución sana en toda la rango de líquidos delgados a muy extremos. Moderadamente, levemente, extremadamente densos y espesadores. También evaluamos líquidos espesados con almidón, pero estos estudios no se publicaron aún. En líquidos delgados descubrimos que las personas sanas tienen residuos de 1% o menos de la zona de referencia C2A4 al cuadrado después de tomar un sorbo natural del vaso. Cuando vemos los levemente espesos, vemos un poco más de residuo que mide 2% o menos de la zona de referencia C2A4 al cuadrado. Entre los moderadamente espesos y extremadamente espesos, tomamos muestras con una cucharadita de té y representa un valor de referencia 1,2 a diferencia de los espesados con almidón. Como clínicos tenemos que entender si el bario puede dejar residuos. Y es así, en especial si se está usando bario de mayor concentración. Veamos un video corto de una videofluoroscopía. Estas grabaciones fueron tomadas de la misma mujer joven, sana. En la de la izquierda deglute un líquido, una suspensión con bario llamado Polybar de 100% peso por ciento. Ven que queda un poco de recubrimiento en la base de la lengua, en la epiglotis y también en el esófago cervical. Si no supiéramos que era una persona sana, podríamos haberlo denominado residuos. En el ejemplo del medio está tragando un líquido menos concentrado, 60%, llamado Easy Peak. Acá ven que la faringe queda más limpia al final de la deglución y es poco probable que el médico clínico haga comentarios de que quedan residuos.
Y en la imagen de la derecha, la persona está tomando el mismo producto, pero diluido con agua a una concentración de 20% peso por volumen. Y acá ven que la faringe queda totalmente limpia al final de la deglución. El mensaje es que deben saber si el bario que están usando se supone que debe dejar una película o no. Lo ideal es usar menos concentraciones de 20% peso por volumen para no confundir las películas esperadas con residuos. Sabemos que los residuos caen por debajo del 1% de la zona de referencia C24 al cuadrado en adultos sanos. Pero ¿qué pasa cuando vemos más residuo que este en nuestros pacientes? Y específicamente cuando quedan residuos por encima de ese nivel, ¿hay riesgos de aspiración? En mi laboratorio hace poco se pudo analizar esta pregunta analizando datos del estudio SONAR de Nestlé. Les recuerdo que fue el estudio más grande que mencioné antes con videofluoroscopías de 305 participantes que no tenían problemas ni riesgos de disfagia por cáncer, congénitos ni de otro tipo. Van a ver la cadena de la izquierda. Los participantes del estudio deglutieron 15 bolos de distintas consistencias y eso nos dio un total de más de 4.400 degluciones para analizar y entender la longitud entre la deglución y la penetración-aspiración. Empezamos midiendo el residuo que ya estaba presente en la faringe al comienzo de cada deglución. Y usando este enfoque pudimos dividir los datos en 3 tipos de degluciones. Los que tenían una línea de base limpia, es decir, que no quedaba material en la faringe antes de la deglución. Degluciones despejadas en las que no había material nuevo. Y degluciones de material nuevo cuando ya había residuos preexistentes en la faringe. Antes de la deglución, medíamos si había residuos presentes para determinar si era por encima o por debajo del 1%. Y también vimos que la tasa de penetración-aspiración era distinta según el tipo de deglución y la cantidad de residuo presente. Esta imagen muestra el porcentaje de degluciones y del material extra cuando el residuo presente inmediatamente posterior a la deglución era superior al 1% de la zona de referencia de C24 al cuadrado. Fue en un 92% de las degluciones limpias y 72% de las degluciones con material extra. Para entender el impacto en la penetración-aspiración, tenemos que empezar viendo que la frecuencia de puntajes de 3 o más en degluciones limpias de este conjunto de datos representaban un 5% y 1% para moderado y extremadamente espesos. En comparación, el 20% de los poco densos y 4,6% de los moderados presentan penetración, aspiración que preocupa, es decir, el doble de la probabilidad. Lo interesante es que cuando no había ejemplos de despeje con penetración, aspiración para los líquidos moderados o extremadamente densos, vemos la coherencia con el hecho de que los líquidos se pueden aspirar, pero también puede sugerir que cuando hay un residuo grueso de la faringe no se mueve fácilmente. Para el material adicional, donde ya había material en la faringe, parece umbral de C24 al cuadrado, parece 3,72 veces el potencial de aspiración según la consistencia. Ahora, en cuanto a cuánto residuo es demasiado, nuestra conclusión es que cuando hay residuos en la faringe, por encima del 1% del umbral de C24 al cuadrado, que es el límite para las personas sanas, representa al menos el doble de penetración-aspiración en la próxima deglución
fuera una deglución con expulsión o una deglución en la que se agrega el bolo nuevo al residuo ya existente. El mensaje para llevarse en cuanto a los residuos es que si el residuo llena más de 1% del espacio de referencia C24 al cuadrado es anormal e introduce un mayor riesgo de aspiración para las degluciones subsiguientes. En segundo lugar, pueden ver un mayor residuo con líquidos más espesos en sus pacientes, pero eso puede deberse al volumen del bolo. Entonces, usar cucharaditas para servir los líquidos puede ayudar a reducir el residuo. Y recuerden que las concentraciones de bario superiores al 40% de peso por volumen pueden dejar una película en la faringe y no deben confundirla con residuos. Con eso llegamos al final de lo que teníamos previsto y con mucho gusto voy a responder a sus preguntas. Muchas gracias por escucharme. Hello. Hello. Okay. Hello, everyone. First, thank you so much. En primer lugar, muchísimas gracias, doctora Steele, por su presentación. Especialmente para mí es un honor compartir este momento con